Buenas tardes, Diana. Pues bienvenidos todos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Como siempre, muchas gracias a Nobel Biocare por la invitación y, por supuesto, a Inteligencia Dental por permitirnos la plataforma para estar platicando la siguiente hora de un tema que siempre comento me apasiona. El día de hoy estaremos hablando de planificación digital y cirugía guiada. Creo que es un tema que no ha perdido validez, todo lo contrario, sigue teniendo cada vez más avances y creando nuevas oportunidades para hacer más predecible, siempre comento, todos buscamos predictibilidad en nuestros tratamientos y creo que las herramientas digitales con las que contamos al día de hoy, han venido evolucionando a pasos agigantados. Nos permiten lograr justamente eso, predictibilidad en los tratamientos, hacer cosas que a lo mejor de otra manera no veríamos y por lo tanto no podríamos hacer, ¿no? En cirugía se dice que siempre hay que ver, una de las reglas implícitas en cualquier procedimiento quirúrgico y eventualmente protésico es ver. ¿Y qué mejor manera de empezar a ver que antes de operar a nuestro paciente? ¿Sí? Lo que veremos a lo largo del día de hoy, en la siguiente hora y las 2 horas de mañana, hemos preparado una plática modular a lo largo de estos 2 días, es un poco eso, es un poco el camino de la, vamos a decir, nueva forma de hacer planificación y cómo podemos, si queremos en algunos casos, trasladar esa información de un escenario digital, de un ecosistema virtual, a una realidad clínica. Eso lo podremos hacer de forma tradicional, como lo hemos venido haciendo en los últimos años, o podremos involucrar alguno de esos diferentes tipos de guías quirúrgicas para apoyarnos en nuestra ejecución clínica del tratamiento. Es frecuente, he vivido esto en los últimos 15 años, que pensamos que hacer planificación digital y cirugía guiada es algo muy engorroso. Me recuerdo bien los inicios de mi preparación, pues primero llegaban las tomografías, ¿no? Y nosotros oíamos tomografías y lo veíamos algo lejos, ¿no? Ahora eso es algo que ya ha permeado mucho. Creo que, si no todos, la gran mayoría de los tratamientos implantos soportados se hacen con el uso de algún tipo de estudio de imagenología, digamos tomografía o combin. Pero la pregunta que yo les haría es, ¿le estamos sacando el mayor de los provechos a nuestro estudio de imagenología? Esa tomografía la estamos utilizando con todo el potencial que podría tener. Bueno, creo que es una respuesta que cada quien tendrá y que trataré de ejemplificar de la mejor manera a lo largo del día de hoy y el día de mañana. Les envío muchos saludos a todos desde mi tierra querida, desde Mérida, en Yucatán. No sé si invitarlos ahorita, no sé si es el mejor momento para viajar, pero bueno, es un lugar que siempre presumo mucho y aquí tengo el placer de trabajar, de vivir y de hacer algunas actividades también académicas con la Universidad Anáhuac, que tenemos un diplomado y bueno, estamos involucrados de diferentes formas con ellos. Está totalmente aceptado, ¿no?, que el uso de tecnología tridimensional mejora el diagnóstico. Por supuesto, mejora también la confianza que tendremos al momento de realizar el tratamiento. Eventualmente, ¿por qué no?, reduce las complicaciones transoperatorias producto de la cantidad de información que tenemos. Muchas veces llegamos a un procedimiento quirúrgico y, a mi parecer, no siendo lo ideal, tomamos una serie de decisiones clínicas durante la cirugía que deberían o pudieran ser tomadas o pudieran ser controladas esas variables previa al abordaje quirúrgico. Uno tendría, si quisiéramos, a través de este tipo de herramientas, enfocarnos al momento de la colocación, por ejemplo, del implante, en tomar las decisiones o en controlar las variables que no pueden ser controladas de forma anticipada.
si el paciente tiene un poco de sangrado, si el paciente se mueve, si hay alguna situación producto del propio acto quirúrgico que no pueda ser controlada, pues eso es entendible, que no hay forma muchas veces de preverlo o de controlar el 100% de las circunstancias, pero hay unas otras, como por ejemplo las medidas, las posiciones, los accidentes anatómicos, la dirección del implante, el punto ideal de acceso para este implante, el tipo de hueso, cuál va a ser el diseño ideal si tenemos un anclaje bicortical, etcétera, etcétera, etcétera. Son situaciones que pudieran ser, vamos a decir, manejadas con antelación en busca de que al momento de la cirugía nuestra mente esté únicamente enfocada en estas situaciones que comento que no pueden ser previstas. ¿Okay? La planificación digital no es exclusiva de un tipo de tratamiento, es decir, no es exclusiva de casos de arco completo, ni es exclusiva de pacientes unitarios, ¿okay? Ni está enfocada únicamente en la cirugía guiada. Hacer una planificación digital en sus inicios se concebía como un tratamiento enfocado únicamente en hacer cirugía guiada. Hoy por hoy entendemos, incluso yo creo firmemente, que debería ser algo que se dé en el 100% de los casos y a partir del plan de tratamiento digital decidir si lo que yo quiero lograr es guiable de forma freehand o tradicional o requeriré de algún tipo de guía para lograr el tratamiento. No creo que todo deba ser realizado con cirugía guiada, pero tampoco creo que todo deba ser realizado en el 100% de los casos con cirugía convencional. Es cierto que este tipo de tratamientos solían ser un poco más engorrosos al momento de llevarlos a cabo. Teníamos que hacer muchas veces prótesis acrílicas para lograr digitalizar la información protésica, teníamos que utilizar tomógrafos médicos y realmente el proceso se volvía logísticamente con un nivel de complejidad, ¿okay?, en el número de pasos que uno tenía que tomar y el tiempo que muchas veces llevaba a hacerlo, que realmente escogía uno en qué situaciones muy demandantes decidíamos hacer este tipo de planificación y la subsecuente cirugía guiada. Hoy por hoy las cosas han cambiado dramáticamente. Tenemos una serie de herramientas, los escáneres intraorales, los escáneres extraorales, las fresadoras, las impresoras 3D. Todo esto ha avanzado muchísimo. Muchos de estos equipos ya son, digamos, de uso dentro de la propia práctica privada, ya no hay que depender de un laboratorio o de un gabinete. La llegada de los combins cambió radicalmente desde hace muchos años. Y hoy por hoy podemos tener un proceso de planificación principio a fin y el propio tratamiento quirúrgico, la cirugía o la estrategia que vayamos a realizar, en una mañana, en una jornada de trabajo podemos hacer todo el proceso, versus hace no muchos años, que esto podría tomar semanas. De tal forma que he visto a lo largo de los últimos años que sí la odontología ha logrado llegar a un punto en el que el diagnóstico a través de imágenes, el uso de los visores de Combin, se ha logrado ser una norma para nuestros tratamientos implantosoportados, pero no así, como comentaba hace un rato, el aprovechamiento de las mismas. La gran mayoría de los colegas se están haciendo diagnósticos sin dar el siguiente paso a la planificación, platicando con muchos de ellos, me ha tocado estar en algunos lugares, y el comentario es, sí tengo un software de planificación, no lo utilizo nada más el visor del propio equipo de Combin,
Sí tengo un software de planificación, pero no lo utilizo porque es muy engorroso. Principalmente, la percepción que se creó en un inicio de la planificación digital y la cirugía guiada es que era eso, que eran procesos complejos. El sistema, software, que platicaremos el día de hoy, que es el DTX, es la tercera versión del software de planificación y cirugía guiada de Nobel Biocare. Comenzó siendo el Nobel Guide, después evolucionó al Nobel Clinician y hoy se llama DTX Studio Implant. Es un software que, si me tuvieran que preguntar cuál es la cualidad principal, yo diría que es la simplicidad. Es un software creado para realizar una planificación del 100% de los casos. En mi práctica privada, el 100% de los casos brincan por una planificación digital y algunos de ellos van para cirugía guiada y voy a decir que muchísimos, la mayoría no. ¿Okay? Eso es un tema de preferencia personal. Algunos hacen más cirugía guiada, otros menos, pero lo cierto es que todos brincan por una planificación. Me gusta pensar que todos los casos tienen de alguna manera una parte de cirugía guiada, porque ya fueron tan minuciosamente planeados, ¿okay? Que sí hay una cierta guía, digamos, mental, ¿okay? Ya se practicó esta cirugía digitalmente, de lo que se va a hacer al momento, o al momento de llevar eso a una realidad clínica. La interfaz del usuario, me ha tocado utilizar varios softwares, y si bien es cierto que algunos te permiten hacer muchas cosas, y guías de reducción, y guías sociosoportadas, y guías en niveles, etc., yo creo que está bien, y algunos son maravillosos para casos de conferencia, pero la realidad clínica del día a día es que necesitamos cierta simplicidad en la interfaz del usuario para poder convertir en esta herramienta, en una herramienta, valga la redundancia, de uso cotidiano, de uso diario para todos nuestros pacientes, que es un poco lo que creo sucede con el DTX. Que veremos a lo largo de estos 60 minutos varios casos. El día de hoy estaré hablando principalmente del sector anterior o casos unitarios, y el día de mañana hablaremos de un siguiente paso, vamos a decir, un paso un poquito más avanzado, que son los casos de arcada completa. Veremos a través de varios ejemplos clínicos lo que se puede lograr, o lo que buscamos haciendo planificación, lo que ha sido mi experiencia en los últimos años. Todos los protocolos quirúrgico-protésicos tendrán ventajas y desventajas. Podemos hacer las cosas de manera a mano alzada o freehand. Podemos utilizar una guía de un solo paso, como veremos también en algunos casos. ¿Sí? La verdad es que este sistema me gusta mucho, sobre todo lo recomiendo para situaciones en las que yo esté dando mis inicios con la cirugía guiada, utilizar una guía quirúrgica que solo tenga la fresa de inicio. Pues de verdad que va a tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Va a tener las ventajas de la cirugía guiada, la fresa inicial dicta lo más importante, que es la posición del implante, ¿sí? Y el tener una visión directa pues permitirá ir controlando la curva de aprendizaje a medida que avanzan los casos. Y por último tenemos la cirugía guiada. La verdad es que en éxito, las tasas de éxito en la literatura equiparan a las tres de la misma manera. Creo que la cirugía guiada tiene una curva de aprendizaje mayor que a lo mejor un procedimiento freehand. Pero insisto, todas tendrán sus ventajas y desventajas. La cirugía guiada tendrá, dentro de sus grandes ventajas, es que lo planificado será tal cual el resultado clínico final. ¿Sí? A veces eso es ultra necesario, como en casos, veremos hoy, del unitario, sobre todo del sector anterior, y a veces la posición exacta no será tan crítica, por ejemplo, como en un caso de arcada completa. Entonces nosotros tendremos que entender cuáles son las necesidades del caso, cuáles son mis habilidades quirúrgicas, y en base a eso tomar la decisión de qué es lo que estoy buscando para mi paciente y para el tratamiento. ¿Sí? En algunas ocasiones, la cantidad de información que se necesita es baja. Vamos a comenzar
un caso como este, simplemente necesito saber pues qué tipo de densidad tiene el lecho que vamos a trabajar, qué tipo de, cuál es el grosor o cuál es el volumen óseo, tanto en altura como en grosor, la distancia, por ejemplo, a estructuras como el agujero mentoniano en este caso, y en base a eso podemos elegir el diseño del implante, los aditamentos protésicos, que es algo que la verdad es que tiene mucha ventaja y no lo podemos realizar en un simple visor. No es lo mismo, y soy realmente redundante en esto, no es lo mismo hacer un diagnóstico, si yo nada más puedo medir la altura, la densidad, pues eso es hacer un diagnóstico, realmente estoy analizando el hecho quirúrgico. Hacer una planificación es un paso más allá, es elegir los aditamentos protésicos, es elegir el protocolo de carga para nuestro paciente y una serie de decisiones que se irán haciendo más complejas a medida que yo vaya también ingresando más información. No todos los casos de planificación, no todos los casos de cirugía guiada requieren que yo ingrese grandes informaciones. O sea, yo podría hacer una cirugía guiada aunque no tenga, por ejemplo, el encerado digital del caso. El programa me permite hacer este tipo de estrategias, colocar la rehabilitación final de forma digital. En este caso estamos utilizando, en esta situación particular, voy a decir una situación muy estándar, ausencia de un premolar inferior, algo bastante rutinario, que no requiere grandes estrategias. Estamos utilizando un aditamento que se llama One, es una nueva solución que tiene Nobel Biocare para empezar a trabajar a nivel de tejido y no a nivel de tejidos duros, a no trabajar a nivel de tejidos blandos, sino a nivel de tejidos duros. Tiene múltiples ventajas, la verdad es que no es el tema de la práctica de hoy, pero sin duda es un aditamento que me gusta mucho y he estado utilizando en muchos casos del sector posterior unitarios. ¿Sí? Permite una rehabilitación, mucho sellado para nuestros tejidos duros, ¿sí? Mucha facilidad de trabajo, mucho confort también para nuestros pacientes y la estabilidad y la integración de tejidos duros y blandos, que es lo que todos buscamos al final de cuentas. La toma de decisión en cuanto a el perfil del aditamento, la altura del aditamento, es algo que se decide con antelación, buscando eso, la precisión final y la predictibilidad para nuestro caso. Creo que también es una gran estrategia de comunicación. El contar con estas herramientas digitales nos permiten tener una comunicación más fluida, creo que también de mayor confianza con nuestros pacientes. Una situación muy frecuente con la que me topo en la práctica privada es estos pacientes post tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, llegan a la consulta, a la práctica privada, buscando el reemplazo de dientes o órganos dentales ausentes, y muchas veces la posición clínica o el espacio para la corona clínica está presente, pero la posición radicular o el espacio quirúrgico no. ¿Sí? En este caso, el paciente todavía tenía los brackets colocados, pero en muchas otras ocasiones pues llegan, por ejemplo, los papás con su hija. Doctor, pues mi hija lleva 3 o 4 años en tratamiento de ortodoncia, ya le quitaron los brackets. Y pues vengo a que se le, reemplacen o iniciar un tratamiento para reemplazar o reponer los laterales, ¿no? Tiene agenesia laterales. Se toma una tomografía y se ve que no hay espacio porque está totalmente mesializada, ¿no? Entonces la raíz del lateral o distalizado el central. Y no hay espacio para el implante. ¿Sí? Y los pacientes muchas veces, entendible, buscan, pues voy a oír otra opinión, y voy a oír otra opinión, y voy a oír otra opinión, hasta que encuentran a alguien que a lo mejor con buenas intenciones, pero con falta de conocimiento, intenta colocar ese implante con las consecuencias que pudiera tener obvias la falta del espacio. Entonces, para el paciente es mucho mejor
mucho más fácil de entender si está viendo cuál es su realidad. Oye, mira, no hay espacio porque fíjate, este es el implante que está aquí colocado en azul, ese tornillito que ves, y mira, estas son las raíces y no hay espacio para el implante. O fíjate que no hay hueso porque mira, este es el implante y esta porción del implante está al aire, no está rodeada del hueso, que es esta otra estructura que ves como blanca. O necesitas una elevación de seno maxilar porque fíjate que nada más tienes esos 4 milímetros de altura. Y se vuelve un poco más un tema de ver que un tema de creer. ¿Okay? Eso es, la comunicación creo que es fundamental en todo tratamiento médico. Aplica su validez para la comunicación con el paciente. Por supuesto que aplica también la validez para la comunicación con otro colega. ¿Sí? La cirugía en odontología, y estoy hablando de cirugía, pero quiero enfatizar que estos tratamientos son totalmente quirúrgicos y protésicos. Entonces, el primer paso, pues sí, hay un acto quirúrgico, pero la consecuencia de eso será el resultado protésico del tratamiento. Entonces, son tratamientos que muchas veces hay en equipos. Okay. En caso, algunos colegas refieren para la colocación del implante, ellos rehabilitan, etc. Y la comunicación entre colegas también se da de una forma maravillosa con ese tipo de herramientas. Es decir, uno puede hacer la planificación y enviarle un visor a un iPad, un PDF, unas imágenes, lo que sea, unos screenshots incluso, para que el colega pueda dar su opinión si lo que está buscando como resultado, como cimiento de su rehabilitación final es lo que nosotros estamos planeando. Y no sea oye, es que ahí lo coloqué porque había hueso, oye, me hubieras dicho y le poníamos hueso, y empiezan esos diferendos entre los diferentes equipos, ¿no? La comunicación, incluso con el laboratorio, oye, ¿cuánto espacio necesitamos? Mira, tengo tantos milímetros, oye, vamos a hacer una reducción ósea, oye, vamos a crear un perfil, oye, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, por ejemplo, decidimos hacerlo con cirugía guiada. Estamos viendo que tiene, si bien tiene espacio quirúrgico y protésico para la rehabilitación final, pues hay, digamos, si bien nos va 1.5 milímetros, digamos, mesiodistalmente de zona de protección contra las raíces de los dientes vecinos, sabemos que esto es suficiente, es el mínimo, estamos en el rango inferior de lo necesario, pero es suficiente. ¿Okay? ¿Se puede hacer a mano alzada? Sí, la verdad es que sí se puede hacer a mano alzada y muchísimas veces quedará bien, pero creo que algunas otras, en vez de que el implante quede perfectamente centrado, pues se puede ir medio milímetro para un lado y ahora tendrá 1 milímetro de distancia hacia un lado y 2 hacia el otro. Medio milímetro es nada, o sea, digamos, las posibilidades de que sucedan son altas. Y creo que una guía quirúrgica, por ejemplo, en esta situación, tiene una validez especial. ¿Sí? Si yo para hacer una guía quirúrgica tengo que hacer un embrollo gigante y dar 45 pasos, probablemente mi cabeza me juegue una mala pasada mental y me diga, Ricardo, mejor intentémoslo, es más sencillo. Pero si para mí realizar una guía quirúrgica es simplemente apretar un botón, exportar un STL y imprimirlo, pues la cosa cambia. Entonces yo creo que hoy por hoy tenemos la posibilidad real de hacer muchas cosas que no podíamos antes, o que hacerlas antes significaba, insisto, dar muchos pasos y a la hora pues el boicot era un auto boicot, ¿no? Nosotros mismos nos boicoteamos con tal de no hacer ciertos procedimientos. Entonces, hoy Ricardo, yo no tengo impresora, hoy Ricardo, yo no tengo examen intraoral, muchas veces escucho esos comentarios. La realidad es que no necesitamos tener nada de esto. Nosotros podemos utilizar las impresoras, los escáneres que tenemos a la mano en los laboratorios, en los centros de impresión digital. La verdad es que esto se ha vuelto, y lo seguirá haciendo. Si en su ciudad no hay, estoy seguro que lo habrá próximamente. Aquí en Mérida, que no es un lugar muy grande, hay muchísimos. Insisto, entonces se vuelve algo ya muy sencillo. Que las impresoras digitales, al que le gusta entrar un poco eso, ha cambiado dramáticamente. Yo me puedo tener una en la consulta y es algo sumamente económico. Entonces, bueno, casos muy sencillos. Veamos una situación un poco más compleja. ¿Okay? Un caso del sector anterior. Hay una
ausencia bueno, hay una ausencia, ¿no? Hay un problema protésico en un 11, central superior derecho, el cual pues está fracturado a nivel cervical y protésicamente ya no hay efecto férula, y el colega me lo refiere para hacer un tratamiento implante soportado, porque protésicamente el pronóstico era malo y bueno, pensar en alargamientos y todo en el sector anterior no era opción. Entonces se decidió hacer la extracción, hacemos una tomografía, ¿okay? Eso es el mismo estudio de Combin que seguramente mandamos todos los días. La única diferencia es que en vez de verlo en un visor cuyas herramientas están totalmente limitadas, pues ahora lo podemos ver en una interfaz que me permite tomar mayor decisiones y, como dije hace rato, controlar un mayor número de variables. Solemos pensar que los casos unitarios son más sencillos que los casos que implican muchos implantes, por ejemplo, Olofor, como veremos mañana. Yo creo que los casos unitarios, sobre todo el sector anterior, siguen teniendo la mayor complejidad dentro de todos los tratamientos de implantología. La realidad es que, si bien hacer el procedimiento a lo mejor me toma algunos minutos, colocar un implante central a lo mejor es algo muy sencillo, pero el nivel de complejidad radica en que la posición, para que esto realmente quede bien, es una sola. ¿Okay? No hay ni un margen de error. Y además tienes que lograr esto, no solo la posición correcta, sino también el torque correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias cosas o varias variables involucradas. La emergencia protésica, todo el mundo quiere hacer su rehabilitación atornillada. Y sí es cierto que hoy tenemos esos tornillos angulados, ¿okay? Pero no hay para todos los sistemas, ni hay para todos los tipos de rehabilitaciones. Entonces, pues no pueden ser todavía dados por hechos como la norma, la profundidad del implante, la distancia, el gap, por supuesto el torque de inserción. ¿Okay? Entonces, una serie de factores. En este caso vemos que hay una ligera distalización del implante, si pueden notar en la imagen, está ligeramente distalizado en el ápice para evitar el agujero nasopalatino, que está enorme, y que, si bien no va a causar un problema de parestesias o alguna situación de ese tipo, pues sí, tener una pared muy delgada en esa zona nos disminuye el nivel de estabilidad primaria que puede tener nuestro implante si yo caigo dentro del agujero nasopalatino. Entonces, insisto, una serie de variables que convierten un simple implante en una situación, vamos a decir, donde hay que tener los ojos bien abiertos, digámoslo de esta forma. Vean este artículo bien interesante del 2021 incluso, perdón, 2021, de Joseph Kahn y colaboradores, donde nos habla de qué tan posible, ¿okay? Vemos, o siempre como cirujanos siempre se nos pide, que por favor la emergencia palatina. Y tenemos ya muy en la cabeza la emergencia palatina, la emergencia palatina, la emergencia palatina. ¿Qué tan posible es, o qué tan real, o qué tan viable será tener una emergencia palatina? ¿En qué porcentaje de casos lograrán tener una emergencia palatina cuando se coloca un implante inmediato para carga inmediata en el sector anterior? ¿Okay? ¿Qué tan posible será lograr una emergencia palatina? Y lo que hicieron era muy fácil. Realizaron 2000 combins, los metieron a un análisis digital y, controlando todas las variables, es decir, la distancia para injertar en el gap, la emergencia palatina, que no quede demasiado palatino, porque si no la rehabilitación te queda muy sobrecontorneada, o que no te quede muy cerca del borde incisal, porque entonces empiezan a haber problemas de fractura en el borde incisal del material de rehabilitación. Es decir, controlando todas las variables, ¿qué porcentaje logró emerger de forma palatina? 2000 casos. Que no quede fenestrado en el ápice, por ejemplo. Y el resultado fue que solamente el 14% de los casos, solamente el 14% de los casos logró emerger
de forma palatina, acceso protésico, manteniendo el resto de las variables como debe ser. Es decir, solamente el 14% logró emerger en palatino, manteniendo sin haber una fenestración vestibular, dejando cuando menos 1,5 milímetros para injertar el gap, no quedando muy cerca del borde incisal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después de oír esto, después de leer esto, pues digo, solamente el 14%. Pues creo que hay dos enseñanzas muy grandes. La primera es, si todos mis implantes están emergiendo de forma palatina, probablemente algo estoy haciendo mal. Porque la literatura me dice que solo el 14% lo logran, manteniendo las demás cosas bien. Entonces, yo estoy emergiendo siempre en palatino, pues a lo mejor me estoy fenestrando en vestibular, o a lo mejor no estoy dejando espacio para el gap, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esto es, además, ese 14%, dice el artículo, haciéndolo de forma digital. La posibilidad de que yo logre esto a mano alzada, pues son todavía más bajas. Entonces, decidimos, sin duda, después de leer esta información, hacer un tratamiento con el uso de una guía quirúrgica. Me encuentro utilizando más guías quirúrgicas para casos unitarios, como les comentaba hace un rato, que para casos de arco completo, donde probablemente por la cantidad de manejo de tejidos que hay que hacer, el uso de, digamos, el no uso de guías quirúrgicas a veces puede ser un poco más simple, pero mañana hablaremos con detenimiento de esto. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Pues necesitamos, para hacer un correcto, si yo quiero hacer un diagnóstico y una planificación de, por ejemplo, la emergencia protésica, pues necesito saber dónde está la futura rehabilitación. Entonces, con el uso de escáneres intraorales, escaneamos al paciente, ¿okay? Digitalmente podemos eliminar el órgano dental a trabajar. Entonces ya tenemos un modelo de estudio vamos a decir, de la zona edéntula y tenemos un modelo de estudio de la zona dentada con la propia rehabilitación existente del paciente. Es importante saber dónde está la rehabilitación final para poder hacer la planificación de forma correcta. Decidimos proceder o decidimos dar un paso adelante, ya expliqué las razones, y hacer la exportación del STL. Y eso es tan simple. Antes había que enviarle a través del sistema, a través del propio DTX, a través del programa, uno enviaba a Nobel Biocare la información y ellos te enviaban la guía quirúrgica. El problema es que eso significaba que podían pasar semanas, podían pasar una, podían pasar 2, podían pasar 3 semanas para que uno recibiera esa guía quirúrgica. Entonces, si yo tienes un paciente, digamos, hace los estudios, te opero en 3 semanas, pues eso sin duda, desde el punto de vista logístico, se volvía poco favorable, ¿no? Me tocó en una ocasión una planificación grande, el paciente esperando y se robaron el camión de DHL. Lo pasa, ¿no? Entonces, lamentablemente pasa, ¿no? A lo mejor en nuestro país, pero sucedió. Entonces, pues aquí volver a empezar el proceso. Hoy por hoy las cosas son diferentes. En el programa nosotros podemos exportar el STL, podemos exportar este archivo tridimensional, ¿okay?, de la guía quirúrgica. Yo no tengo que hacer la guía quirúrgica, el programa va a hacer la guía quirúrgica. Únicamente nosotros le vamos a dar fabricar y el programa la va a hacer digitalmente y ese archivo se exporta y se puede, si yo tengo impresora lo imprimo o si no, cualquier, digamos, centro de impresión, de esos que haya muchos, nos puede imprimir esta guía quirúrgica. Me gusta, dentro del protocolo de Nobel Biocare para cirugía guiada, que todos los factores son bien controlados. He visto muchísimos diseños de guías quirúrgicas, algunos de ellos con algunas problemáticas a mi parecer. Por ejemplo, hay sistemas que no te dan la opción de tener pines de anclaje. Hay sistemas en los que no hay la opción de tener esos aros metálicos, que son los que tienen el embone, vamos a decir, el ajuste con las guías, con las fresas y con los drivers que llevarán el implante, y el ajuste se da directamente a la resina, pero obviamente eso provoca un desgaste en la resina por un lado, que puede contaminar la zona o el lecho quirúrgico. Por supuesto, una falta de precisión, bueno, no es lo mismo metal de la guía con metal de la fresa que
que resina de la guía con metal de la fresa, obviamente no va a ser igual. Entonces, hay que tener claro que la cirugía guiada sí es un procedimiento de alta precisión, pero que requiere un control de cada uno de los puntos, desde la adquisición volumétrica con el COM-BIM, ciertos parámetros, hasta los parámetros de impresión. ¿Okay? Hay que controlar todas las variables porque al final uno va a ir a hacer un procedimiento a ciegas, si queremos verlo así, ¿no? Entonces, insisto, el manejar un sistema que tiene, digamos, estudios de largo plazo, que tiene un protocolo bastante estandarizado, pues nos da esa tranquilidad. Aquí estamos viendo entonces, se hace la extracción, vemos cómo está el órgano dental, ya únicamente es el resto radicular y hay una reconstrucción con resina. Y vemos la guía quirúrgica colocada. Me preguntan a veces, Ricardo, ¿siempre colocas pines de anclaje? Siempre coloco pines de anclaje. Es rarísimo que no coloque un pin de anclaje. Siempre hay espacio. ¿Okay? Aunque sea un diente unitario, vamos a encontrar el espacio. La fijación de la guía con los pines evitará el movimiento y tener que ya estarme yo preocupando, y, digamos, infiriendo un tema de falta de precisión. Si yo tengo que estar agarrando la guía, pues puede ser que la agarre bien o la agarre mal. Entonces, si la guía está fijada con un pin, pues es mucho, mucho mejor. Estamos utilizando vean la precisión en el fresado, la primera fresa. Vamos a hacer una posición ideal con suficiente espacio en el sector vestibular para el injerto del gap. Estamos utilizando un Nobel Parallel CC, un diseño de reciente introducción en México. Está tratado con esa superficie, con esta evolución de la superficie TiE Unite, se llama TiE Ultra, procedimientos, protocolos de osseointegración acelerados, una activación química y una personalización en la superficie que te dará zonas más higiénicas donde así lo necesitamos, en la parte cervical, y zonas de altísimo nivel de osseointegración en la parte más apical. La verdad es que he obtenido muy buenos resultados con esta nueva superficie TiE Ultra. Vemos la posición del implante, para una posición muy favorable, un espacio suficiente en vestibular, la distancia correcta en la zona palatina, la emergencia protésica que platicábamos, a nuestra carga inmediata. Lo que les comentaba hace rato, ¿no? No es sorprendente que las posibilidades para lograrlo solamente den en el 14% de los casos, y esto realizado únicamente o sea, de forma digital, de forma a mano alzada, pudiera ser incluso menor, ¿no? Entonces hicimos este tratamiento con cirugía guiada. Entonces vean la posición del implante, ligeramente distalizado. Vimos al inicio de las imágenes cómo está el agujero nasopalatino, la dimensión del agujero nasopalatino obligando a distalizarse ligeramente. Y yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros, solamente midiendo el hueso, viendo un visor, cuántos de nosotros con un visor en el que muchas veces ni siquiera nosotros, sino el radiólogo nos dice, oye, pues en la zona que tú me estás preguntando, fíjate que hay, no sé, 15 milímetros verticales y hay, no sé, 10 milímetros mesiodistales y tiene 6 milímetros de vestíbulo palatino. Con esa información, solamente con esa información numérica, ¿será suficiente para que yo diga, este implante, fíjate que lo voy a distalizar 1 milímetro en el ápice para quedar a 1.5 de ese agujero nasopalatino y no se me vuelva muy delgada y pierde irrigación en la pared? ¿Será suficiente? Yo creo que no. Yo creo que hay que ver el implante, que ver físicamente el implante colocado dentro de ese lecho óseo para poder, con una guía o aunque sea mano alzada, poder reproducir esa posición. Va a ser muy difícil que yo, con información abstracta, numérica, si no estoy viendo el implante colocado digitalmente, pueda hacer una estrategia de este tipo. Entonces, decidimos, bueno, el torque nos lo permitió, estos implantes tienen un excelente torque de inserción,
decidimos hacer carga inmediata y a través de un provisional en PMMA fuera de oclusión se realizó este procedimiento para pues, los beneficios que ya conocemos, el mantenimiento de nuestros tejidos blandos, la anatomía de nuestros tejidos y por supuesto el confort de nuestro paciente. Una serie de parámetros que platicamos hace rato. Voy a ir un poquito, voy a avanzar un poco más. Vemos aquí la colocación del implante. Radiográficamente, pues el agujero nasopalatino, en este caso, por ejemplo, no se ve muy poco, ¿no? Es en una vista tridimensional donde podemos observarlo. Vemos la posición del implante y es la posición precisa. Y no es únicamente quirúrgica ni solamente protésica. Hay que combinar la información. Hay que combinar la información de lo que queremos lograr como cirugía y lo que queremos lograr como rehabilitación. Y el mejor ecosistema para analizar estas variables es dentro de un mundo virtual. Yo creo que sí, el DTX nos brinda esa posibilidad. Si tengo por un lado el visor, por otro lado el encerado, por otro lado no sé, las fotografías, es difícil que yo pueda en mi cabeza juntar y decidir. Vamos a esta otra situación, un caso unitario, casos de retratamientos de implantes. El paciente se presenta con una fístula en la zona vestibular del 11, un implante ya colocado. Decidimos hacerle una tomografía y vemos que hay una fenestración del implante. La realidad es que no hay una certeza de si la fenestración, que es muy marcada, es la que está causando el problema, o es exceso de cemento, o un resto de cemento, producto de una corona cementada que no fue atornillada, que no se pudo limpiar correctamente. Pero si bien fue por un hallazgo radiográfico, lo cierto es que el implante está totalmente fenestrado y los riesgos en el mediano plazo son mayores, dejando el implante que reemplazándolo. ¿Okay? Todavía en estos puntos no había una periimplantitis, la tabla, había un puente óseo en la zona cervical que nos permitía pensar en una explantación y una recolocación del implante. Pero pensemos en cuáles son las situaciones de lo que está pasando por la cabeza del paciente al momento de nosotros decirle, oye, mira, fulano, oye, mira, fulana, tú llevas 4 meses de tratamiento, 6 meses de tratamiento, depende cuál haya sido el protocolo que le hicieron al paciente, pero hay que decirle que hay que volver a empezar. Y yo, si fuera el paciente, lo primero que me preguntaría es, Ricardo, ¿qué vas a hacer diferente para que eso no vuelva a suceder? Es decir, si el implante tiene un problema de colocación, ¿qué vas a hacer tú para que el implante quede en la posición correcta? ¿Okay? Y aquí podríamos responder, pues no, mira, es que lo voy a hacer con mucha atención, o lo voy a hacer con muchos deseos, o lo voy a hacer con mucha buena intención. Pero para el paciente estoy seguro que eso no es suficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer suficiente? ¿Qué podemos hacer diferente? Pues podemos hacer primero una planificación, ver si esto es posible. 1. Y 2, podemos hacer también una cirugía guiada para garantizarnos que lo deseado y lo realizado tengan la mayor relación posible. Hago otra pregunta. ¿Hemos salido de algunos procedimientos quirúrgicos o protésicos pensando, esto me hubiera gustado que fuera así o así, me hubiera gustado que quedara más para la izquierda, me hubiera gustado que quedara más para la derecha, me hubiera gustado que quedara más torqueado? Estoy seguro que sí. La pregunta es, ¿puedo hacerlo de otra forma para obtener mejores resultados? Yo creo que la respuesta también es sí. ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿Sí? Me encuentro muchas veces escuchando porque el procedimiento es, o pensamos que el procedimiento es complejo. ¿Okay? Insisto, quiero recalcar la simplicidad que se ha
volcado a ese tipo de tratamientos. Nosotros pensamos que son cosas complejas y todo lo contrario, son cosas muy simples. ¿Okay? Un poco porque la interfaz de lo que utilizamos es más simple, como nuestros teléfonos, que es cada vez más sencillo. Este software en particular, el PX, tiene esa gran cualidad, y la otra es porque la llegada de nuevo hardware, escáneres, impresoras, han cambiado radicalmente el juego. ¿Okay? Entonces, avancemos un poquito con este caso. Le decimos al paciente, pues decidimos hacerle un escaneo intraoral, pero pudiéramos hacerlo de forma extraoral. Podría yo tomarle unas impresiones de alginato al paciente y esos modelos enviarlos al laboratorio que todos los días me hace coronas y decirle, oye, ¿será que me pueda, todos los laboratorios tienen un escáner extraoral? ¿Será que me puedas escanear este modelo y me envías por correo el STL? Una cosa que toma minutos. Y esa información STL la introduzco al sistema, me va a permitir hacer la planificación protésica. Si no estoy viendo el diente, no puedo hacer la planificación. De tal forma que ahora yo tengo el modelo STL o el modelo digital y el modelo impreso. Lo mismo en la zona de déntula tengo el modelo digital y el modelo impreso. Decidí escanear la parte de déntula porque tenía el perfil de emergencia ya formado. Entonces, lo que yo estoy buscando como un implante inmediato es mantener el perfil de emergencia. Eso es un implante inmediato con carga inmediata, nada más que es inmediato a otro implante, no es inmediato a un órgano dental. Pero las directrices y lo que queremos conseguir, los objetivos, los riesgos y los beneficios son exactamente los mismos. Al rato veremos para qué nos sirve esa impresión en 3D. Sistema, de verdad que con simplemente apretar un botón, va a unir toda la información, va a unir, me dice, ingresar nuevo paciente, ingreso, ¿dónde está el archivo de la tomografía? Selecciono la tomografía. Después, ¿dónde está la STL de la zona dentada? Ingreso a la zona dentada. ¿Dónde está el STL de la zona no dentada? Ingreso a la zona dentada. De tal forma que yo puedo, mientras más información, mientras mejor alimente al programa, por supuesto que podría tener o tomar mejores decisiones. Yo podría hacer una planificación no viendo el diente, por supuesto. Pero si no sé dónde está el diente, pues puedo errar en la posición de la rehabilitación final. Podría hacer una planificación sin saber el grosor de mis tejidos blandos, pero también son parte, al final, importante de la toma de decisiones. Entonces yo puedo ir alimentando al sistema de una forma simple, que yo no tengo que ponerme a unir nada, el programa lo va a hacer de forma automática. Y además lo hace muy bien. Vemos en esta imagen cómo coincide lo rojo, que es uno de los escaneos intraorales, con la imagen tomográfica, que es la vista final radiográfica. ¿Okay? Vemos que está perfectamente unido. Buscamos precisión. Si es algo que yo tuviera que hacer manualmente, pues voy a perder precisión, porque puede ser que lo haga bien o puede ser que lo haga mal. Entonces ahora sí puedo empezar a interactuar con mis capas de información. Vemos que aquí ya está todo muy bien unido. Y empezar a hacer la planificación del caso. Escogemos una posición mucho más palatina. ¿Okay? Hay mucho hueso nativo, hay mucho hueso hacia palatino del implante, que está, insisto, fenestrado hacia vestibular. Decidimos que se puede hacer una rehabilitación atornillada, aunque la posición no sea tan, digamos, inclinada en el ápice hacia vestibular. Aún así podemos mantener una rehabilitación de forma atornillada. Elegimos el aditamento protésico. En este caso es un cilindro temporal de titanio para una rehabilitación atornillada. Le mostramos esto al paciente. Creo que es importante nunca dejar fuera a ese otro integrante del equipo que es el paciente. No pensemos que lo que nosotros hagamos será suficiente. Necesitamos la colaboración del paciente. Nosotros nos va a tomar a lo mejor 30 minutos, pero él va a continuar con esto en casa, en los cuidados, y el hacerlo parte. Oye, mira, esto es lo que vamos a lograr, se va a hacer de esta forma, estamos eligiendo tal implante por esto, okay, voy a necesitar esto y esto de ti, bla, bla, bla. Okay. Entonces, la información no solamente llega por los oídos, también de forma visual.
¿Pudiera hacerlo de forma manual? Sí. A este paciente decidimos hacerle también una cirugía guiada. La verdad es que el reto quirúrgico era menor, la verdad es que era menor, pero el obtener una guía quirúrgica me permitía hacer el provisional de forma anticipada. Ahora vamos a ver por qué. Simplemente es, insisto, le digo al sistema, por favor, diséñame la guía quirúrgica, totalmente restrictiva en este caso. Mañana veremos unas guías quirúrgicas de un solo paso, de una sola fresa. Y este archivo, insisto, lo puedo imprimir yo o puedo enviarlo a un gabinete de impresión. Muchos centros radiológicos ya están haciendo estas impresiones 3D también, pero es algo muy sencillo. Y en unas horas uno tiene la guía quirúrgica. Es esto. Hay resinas especiales para guías que son transparentes, sin embargo las he visto en resinas opacas también. Y puedo obtener a través de esta guía quirúrgica un modelo, la impresión del modelo, con el análogo colocado, que es lo que están viendo en pantalla. Entonces, si yo tengo un modelo que tiene el análogo colocado, pues puedo dar el siguiente paso, puedo dar el paso protésico. Y puedo realizar la rehabilitación provisional, o por qué no, podría realizar la rehabilitación definitiva. Yo siempre realizo la rehabilitación provisional, principalmente porque en casos de carga inmediata, sobre todo del sector anterior o unitarios, pues no se le da oclusión, se deja fuera de oclusión, pues. Entonces, si tengo una rehabilitación definitiva, pues no la quiero dejar totalmente fuera de oclusión, solamente la provisional. Pero sí puedo avanzar muchísimo, que es con el tallado del pilar provisional. Hay que darle forma al pilar provisional. Vaya, es un pilar estándar, entonces hay que darle forma. Y sobre él puedo fabricar nuestra rehabilitación provisional en PMMA, que fue lo que se hizo. Entonces, en vez de hacerlo en boca, lo cual colocar el implante pueden ser 10 minutos, y hacer el provisional puede ser media hora. Si ya tengo el provisional avanzado, pues la ganancia es muy grande. Esto era imposible hasta hace no mucho tiempo, que teníamos que utilizar trefinas para quitar implantes. Los que hayan utilizado alguna vez una trefina sabrán de lo que estoy hablando. Es una cosa horrible. La verdad, la agresión con los tejidos remanentes es muy grande. Y después de ellos, o del uso de ellas, casi invariablemente hay que hacer un procedimiento amplio, no menor, de regeneración. Lo que estamos viendo en pantalla se llama Implant Retrieval. Es una serie de herramientas individuales de Nobel Biocare con distintos tamaños de rosca que te permiten anclarse a la rosca interna del implante y no así a la conexión, la cual se rompería bajo altos niveles de torque. Anclarse en la zona interna o en la rosca interna, y tiene esta herramienta, vamos a decirlo, un sistema de roscas invertidas, de tal forma que en reversa el instrumento se empieza a introducir en el implante, y cuando llega ya a una zona que no puede seguir, pues le ejerce una buena cantidad de torque con la matraca, termina rompiendo la integración, pero sin dañar absolutamente nada del hueso remanente, que fue lo que se hizo en este caso. Vamos a ver un pequeño video. Dice, necesitas retirar un implante porque está fracturado. Yo creo que lamentablemente retiramos más implantes porque están mal colocados que porque están fracturados. Y esta herramienta, insisto, que es maravillosa. Va a permitir simplemente entrar en reversa en el implante, pero al entrar en reversa se va a ir introduciendo en vez de saliendo. Tiene invertidas las roscas. Y lo que vamos a terminar haciendo es rompiendo la integración, que tiene un nivel de, digamos, máximo de retención, digámoslo así, ¿no? Llega un punto en el que se va a romper esa integración y vamos a poder retirar el implante de una forma totalmente atraumática. Una vez retirado el implante, podemos hacer el fresado y ya tenemos preparado el provisional.
El provisional lo diseñé, eso no se hace, puede hacer dentro del programa, no está habilitada toda esta función en México, pero bueno, se diseña el provisional en PMMA y se presenta en Boca. Esas aletitas las diseñé para verificar el correcto asentamiento del provisional. Yo con eso me voy a dar, digamos, voy a cerciorarme que el provisional está puesto en la forma correcta, y una vez entonces, digamos, colocado y rebasado, etcétera, entonces puedo cortar las aletitas, o no puedo, más bien debo cortar las aletitas, permitiendo que ya no haya contacto con los dientes vecinos, por lo que evidentemente sabemos que es la diferencia en función entre implantes y dientes relacionado al ligamento periodontal. Y el resultado final es una cosa como esta. Es un procedimiento atraumático, es un procedimiento mínimamente invasivo, pero no pensemos, insisto, en cirugía guiada como la manera de hacer cirugía de mínima invasión. La cirugía guiada es un protocolo que me permite trasladar información digital o virtual a un resultado clínico, cuando crea que un método como el método freehand no lo será o no permitirá los mismos resultados. Pero no es únicamente un procedimiento de mínima invasión, porque yo en muchísimas ocasiones puedo elegir hacer cirugía guiada e injertos óseos, cirugía guiada y manejo de colgajos, como veremos el día de mañana. ¿Okay? Una de las desventajas, si queremos verlo así, de la cirugía guiada es que muchas veces va a través de la encía, retirando tejido queratinizado, que sabemos que es de mucha importancia. Entonces, hoy por hoy ya se ha cambiado ese concepto y podemos hacer combinación de protocolos, la cirugía guiada dándome precisión y el manejo de tejidos dándome las, digamos, ventajas que esto significa para el resultado a largo plazo de nuestro tratamiento estético y de estabilidad de tejidos. La paciente, inmediatamente después de la cirugía. Si yo tuviera que elegir mis primeros casos, traten siempre de elegir casos que tengan dientes remanentes. ¿Okay? Las guías quirúrgicas que son dentosoportadas tienen mayor precisión que las guías quirúrgicas que son totalmente mucosoportadas o incluso de soporte óseo. Entonces, guías o casos que hayan dientes remanentes me va a permitir asentar la guía con una precisión mucho mayor que si tengo que llevar esto sobre únicamente mucosa, en el que la posición de la guía pudiera sufrir algún punto de imprecisión, para lo cual hay un protocolo especial que veremos el día de mañana. Vamos a ver rápidamente un caso más, un poquito más rápido, estamos sobre la hora. Aquí hay ausencia de un lateral superior, hicimos algunas cosas distintas. El paciente usa un Maryland de los centrales. Hay una zona previamente injertada. Podemos elegir ir de forma analógica, podemos elegir ir de forma digital. En este caso tomamos el modelo digital inicial y decidimos en otro programa hacer un diseño de lo que será la rehabilitación del sector anterior, porque vemos que hay un espacio muy grande desde el punto de vista protésico para ese lateral y decidimos que queremos redistribuir un poco mejor los espacios a través de carillas, desgastes importantes, y la posición del implante finalmente tiene que ir planeada en lo que va a ser el conjunto de la rehabilitación. No es únicamente poner el implante y después veo que hago lo demás, porque eso va a significar una discrepancia en la posición del implante con lo que será la futura rehabilitación. ¿Okay? Entonces eliminamos el diente, se hace la planificación de las futuras carillas, ya devolviendo la guía anterior a nuestro paciente. Y hacemos el escaneado de todo. Tenemos el escaneado de la zona meréntula, la posición final de las carillas, o lo que será la rehabilitación del sector anterior. Podemos escanear también el antagonista si quisiéramos hacer el encerado dentro del propio programa, y tenemos, por supuesto, nuestra información de la tomografía. El conjunto. ¿Okay? Y esto se ve muy bonito y se ven imágenes tridimensionales, pero
insisto, la palabra clave aquí es la simplicidad. ¿Sí? Si yo tengo que invertir 45 minutos de mi tiempo para poder ingresar la información a un sistema, pues ya es algo que es totalmente impráctico. ¿Sí? Yo tengo que tener la capacidad de rápidamente, en minutos, poder ingresar la información en 1 minuto, en 2 minutos y realizar la planificación del caso en algunos otros minutos, dependiendo de la complejidad. Si yo tengo que sentarme una tarde a hacer algo, pues está muy padre para a lo mejor para una conferencia o algo, pero no sería para el día a día. Entonces, yo tengo que tener un sistema que me permita hacer las cosas de forma eficiente. Decidimos también hacer una cirugía guiada, insisto, no es en el 100% de los casos, en este caso sí lo fue. Se imprimió en 3D, como vimos hace rato. ¿Cuánto tiempo toma imprimir eso? Pueden ser desde media hora hasta algunas horas, dependiendo el nivel de mi impresora. Lo mismo, se hace una prótesis transicional en un modelo impreso en que se colocó el análogo, se talla el pilar provisional, se prepara el provisional. Y en este caso tenemos una encía queratinizada que no queremos perder, por lo tanto decidimos no hacer una cirugía mínimamente invasiva, lo que les comentaba en la situación anterior. O sea, hacer cirugía guiada no es hacer cirugía mínimamente invasiva. Decidimos hacer un mini flap, ¿okay?, para mantener o no perder esa encía queratinizada que es de tanta importancia. Hacemos el fresado. Hay un kit quirúrgico especial para hacer cirugía guiada, con fresas que embonan en estos aros, dan la posición precisa. Colocamos el implante. La verdad es que se vuelve un procedimiento muy sencillo, bastante rápido, de prácticamente nada de sangrado, y es por eso que junto con el procedimiento se hicieron unas resinas, vamos a decir, transicionales, con el objetivo más que estético de devolver la guía anterior, el correcto funcionamiento de la guía anterior para proteger a nuestra rehabilitación provisional. Si yo no tengo guía anterior, pues básicamente no puedo dar desoclusión a la rehabilitación provisional, y si no puedo dar desoclusión, pues no puedo hacer carga inmediata. Entonces, al momento del acto quirúrgico, decidimos hacer unas resinas para devolver al paciente la función correcta desde el punto de vista de oclusión orgánica o de desoclusiones en el sector anterior. Y así se va nuestro paciente. Toda esa tecnología, como hemos visto en esta tarde, la verdad es que nos permite a nosotros como clínicos tomar las decisiones. Siempre he pensado y seguiré pensando que nosotros somos los que debemos tomar las decisiones clínicas. No es un programa, no es una persona para muchas personas, es la persona que opere, es el que mejor conoce el caso, y esa es la persona que debería hacer su planeación y finalmente operar al paciente. Entonces, para eso necesito una interfaz, para eso necesito un ecosistema que sea simple, para que sea yo el que lo pueda utilizar. Digamos, eso es una visión un poquito personal, pero creo que sí va muy acorde a lo que son los objetivos en la implantología. Entonces, la tecnología, por supuesto que es un useful servant, pero un maestro o un amo muy peligroso. Entonces, pues muchas gracias. Tenemos hoy, digamos, la conclusión de nuestra primera etapa de planificación de cirugía guiada para casos unitarios. ¿Sí? Hemos visto cómo esas herramientas nos permiten lograr niveles de precisión en casos de un solo diente, donde el punto tridimensional es uno solo. Podemos hacerlo a mano si nuestras capacidades así lo permiten, o podemos utilizar esas guías como vimos el día de hoy, que ya no son ese otro protocolo engorroso en el que teníamos que mandar, hacer y utilizar, digamos, a veces 2 o 3 países para lograr un solo objetivo. Eso se puede hacer en una mañana de trabajo sin ningún problema. El día de mañana estaremos viendo situaciones más complejas en donde el tamaño del procedimiento me obligará a hacer algún otro tipo de estrategias, donde el tamaño del procedimiento me permitirá aprovechar a lo mejor el aprovechamiento de los tejidos, cómo
muchos casos que se pensaban para regeneraciones grandes o un poco aparatosas, se pueden resolver utilizando pequeñas zonas de hueso remanente, ¿okay? O situaciones en las que por la condición sistémica del paciente buscamos mucha velocidad, o los retos anatómicos con nervios o con senos me permitirán a través de guías quirúrgicas sortear ese tipo de variables. Entonces, pues los espero el día de mañana a las 4 de la tarde para concluir la charla, insisto, con estos casos de arco completo. Si hay alguna duda, se quedan abiertas el chat para que las envíen y aquí con mucho gusto las responderemos.